Es una de las obras más importantes de España, vital para muchos territorios y para las mercancías, el Corredor Mediterráneo. Y en este vídeo vamos a repasar en qué consiste este monumental proyecto ferroviario y el estado actual de sus tramos. Seguramente lo hayáis escuchado cientos, miles de veces, Corredor Mediterráneo, una línea ferroviaria de doble vía que algún día discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia o Granada y conectándolas entre sí y a su vez con el resto de Europa. El objetivo final es que exista doble plataforma en ancho internacional, o sea, apta para alta velocidad, durante todo el recorrido del corredor mediterráneo y también para mercancías, por lo que en muchos tramos del trazado se está aplicando una medida extra llamada tercer carril. La disparidad de condiciones o de avance de las obras entre unos tramos y otros es tal que convierte a este megaproyecto en un verdadero galimatías, con tramos totalmente acabados desde hace años y otros aún sin obras en marcha, arrastrando un proyecto que lleva ya más de 20 años desde sus inicios y que ha llevado a la sociedad de dichos territorios a reivindicar cada vez con más fuerza su culminación. La exigencia por parte de las comunidades afectadas ha sido siempre máxima, ya que los beneficios una vez acabado el corredor podrían ser incalculables, no solo en tráfico de pasajeros, turismo o movilidad, sino en mercancías, conectando entre sí y con el resto de la red europea los puertos del recorrido, algunos de ellos de los más importantes del país como el de Barcelona, Tarragona, Sagunto, Valencia, Alicante o Algeciras, siendo una de las piezas capitales del proyecto. El de desarrollar un transporte de mercancías en el país por ferrocarril y descarbonizar el mismo, hoy demasiado volcado en el tráfico de camiones. Sin embargo, este punto extra es también uno de los más complejos a la hora de llevar a cabo la obra. Una vez finalizado, los tiempos de viaje posibles podrían quedar en, por ejemplo, un Barcelona-Valencia en menos de 2 horas. El Barcelona-Alicante se quedaría en torno a 3 horas, mientras que la ruta Alicante-Valencia bajaría de la hora de viaje. Un Murcia-Barcelona se podría quedar en torno a 3 horas y cuarto, mientras que Almería quedaría a poco más de 4 horas y cuarto de la ciudad condal. Teniendo en cuenta la dimensión del proyecto en sí, vamos a dividir esta información en dos partes. En el vídeo de hoy nos centraremos en la parte del corredor que afecta a Cataluña y Comunidad Valenciana, el tramo más avanzado, dejando para otro vídeo, que será muy pronto, el tramo de Murcia y Andalucía. Hablamos de un proyecto siempre rodeado de polémica por su lenta ejecución, a pesar de ser tratado desde siempre como un proyecto vital y prioritario para la economía de la zona y del país, con diversos estudios que hablaban de un retorno de 3,5 € por cada euro invertido en esta infraestructura, o que una vez finalizado revertiría en el PIB nacional nada menos que 2 puntos extra. Entonces, ¿por qué su lentitud a la hora de ejecutar las obras? Hablamos de un proyecto de infraestructuras monumental, la transformación absoluta de en torno a 1.300 kilómetros de vía, en su mayoría con trazado nuevo y apto para alta velocidad, atravesando o bordeando importantes núcleos urbanos, áreas industriales o densamente urbanizadas, zonas sensibles medioambientalmente hablando y además conectándose a los puertos, en muchos casos aislados de la red ferroviaria y corrigiendo por tanto un trazado en muchos casos tremendamente obsoleto. Además, como suele ocurrir en la mayoría de las obras ferroviarias españolas, con la obligación de cambiar el ancho de vía del ibérico al ancho internacional, es decir, el ancho que podemos encontrar más allá de los Pirineos y por las vías de alta velocidad ya existentes en nuestro país. Antes de empezar, puntualizar que nos centraremos en la línea que, por así decirlo, bordea el país por la costa mediterránea, ya que Corredor Mediterráneo como tal incluye muchas variantes al ser visto como corredor transeuropeo, no solo nacional, y extenderse como tal mucho más allá de los Pirineos, hasta Hungría nada menos. De hecho, existe otro ramal vía Madrid que también forma parte, por así decirlo, del Corredor Mediterráneo a los ojos de Europa, incluyendo el tramo ahora en obras entre Sagunto y Zaragoza, pasando por Teruel, del que por cierto os hablaré muy pronto en otro vídeo. Pero en el vídeo que hoy nos toca nos centraremos en la línea que bordea el país por la costa mediterránea, que como ya os he dicho tiene tramos de muy diversa ejecución. Antes de nada aclarar dos términos para los no iniciados.
Vía de ancho ibérico, el ancho de vía que ha existido en España desde siempre y por el que no pueden circular trenes de alta velocidad ni trenes internacionales, y el ancho internacional, también llamado estándar, que es el ancho de vía para trenes de alta velocidad y el existente más allá de nuestras fronteras con Francia. Un término, por cierto, para mi gusto confuso al no ser precisamente el ancho estándar de España. Y vamos a comenzar de norte a sur, por Cataluña, la comunidad donde en general está más avanzada toda la obra, comenzando por el tramo frontera francesa-Figueres, ahora con doble vía en ancho internacional, o sea alta velocidad, y doble vía de ancho ibérico, un tramo finalizado, aunque se intenta impulsar una nueva vía en ancho internacional hasta Portbou, para reforzarse la conexión transfronteriza ante el tráfico de mercancías futuro y evitar posibles congestiones en la frontera, algo a día de hoy todavía sin fecha. El tramo Figueres-Girona tiene ya acabado y en uso la doble vía en ancho internacional y apto para la alta velocidad, y además la doble vía de ancho ibérico, una de ellas con tercer carril, considerado finalizado, aunque queda pendiente convertir la vía única entre Figueres y Girona de ancho ibérico con tercer carril a ancho internacional y convertir la doble vía Portbou-Vilamalla de ancho ibérico a ancho internacional, por ahora también sin fecha concreta. En cuanto al tramo Girona-Barcelona Norte, ya está en uso la doble vía en ancho internacional y la vía de ancho ibérico, prácticamente finalizado a falta de acabar la conversión de doble vía de Girona a Mollet, de ancho ibérico a ancho internacional, y la conexión por ancho internacional al aeropuerto de Girona. Pasando al tramo Barcelona-Castellbisbal, se trata de un tramo complejo, especialmente en la zona sur por el tráfico de mercancías, dividiéndose en sí en dos tramos: el que cruza la ciudad condal por un lado, en el túnel que une Sants con Sagrera, ya acabado, y el que la bordea por otro. Ahora mismo la doble vía ancho internacional Mollet-Barcelona está acabada, la doble vía de ancho ibérico con tercer carril de Mollet a Castellbisbal y al puerto de Barcelona también se considera finalizada. Además, tenemos el tramo clave de obras de la estación de la Sagrera, que se encuentra de nuevo a pleno rendimiento y con pasos importantes ya cumplidos o a punto de cumplirse, como la nueva estación de Sant Andreu Comtal, algo de lo que os hablé mucho más al detalle en un vídeo muy reciente en el canal. En cuanto a las obras de la Llagosta, ya están adjudicadas, con el horizonte de 2024 para su finalización, así como el tramo de los accesos hasta el puerto de Barcelona todavía por concretar. Todavía está pendiente el convertir la doble vía de Mollet a Castellbisbal y al puerto de Barcelona de ancho ibérico con tercer carril a ancho internacional, con el 2025 como fecha prevista. Llegamos al tramo Castellbisbal-Tarragona, uno de los más avanzados en general, con la doble vía de ancho internacional entre Barcelona y Camp de Tarragona ya en uso y el túnel de Martorell ya en funcionamiento, y con la doble vía de ancho ibérico de Castellbisbal a Tarragona en proceso de instalación del tercer carril en ambas vías. Además, el túnel de Castellbisbal está a punto de ponerse en circulación tras recientes pruebas, y para el próximo año la colocación del tercer carril entre Castellbisbal y Tarragona. Nos pasamos ahora por el tramo Tarragona-Vandellós, uno de los más delicados e importantes de todo el proyecto, al suponer Vandellós durante muchos años un verdadero cuello de botella del trazado, al tener solo una vía y en ancho ibérico que estrangulaba todas las circulaciones que por aquí pasaban. Actualmente la variante de Vandellós de doble vía de ancho ibérico está en funcionamiento desde enero de 2020 y ya se ha producido la elevación de la velocidad hasta los 200 km/h. Además, ya está en licitación la obra de cambio de ancho ibérico a ancho internacional en todo el tramo de Tarragona-Vandellós, prevista para el 2024 si todo va bien, y que acercará mucho más las principales ciudades del Mediterráneo entre sí, aunque dejando claro que la duplicación de la infraestructura con una nueva plataforma de ancho internacional todavía está sin proyectar. Llegamos al tramo Vandellós-Castellón. Ahora mismo en obras el cambio de ancho ibérico a ancho internacional, previsto para ser culminado en 2024 y pendiente de ser proyectada, como en el tramo anteriormente citado, una nueva plataforma de ancho internacional.
Bajamos un poco más para hablar ahora de uno de los tramos capitales que hoy nos toca, el Castellón-Valencia, que a pesar de ver circular ya trenes AVE por esa relación, aún queda lejos de lo proyectado, pues actualmente se encuentra con doble vía de ancho ibérico con tercer carril en una de ellas. En obras, la implantación del tercer carril en la segunda vía y en información pública, la nueva plataforma de doble vía para alta velocidad. Todavía queda mucho por hacer aquí hasta llegar a un tramo de alta velocidad con tercer carril sin fecha de momento, y destacando que es en este tramo, a la altura de Sagunto, donde se conecta a la línea que va hasta Zaragoza pasando por Teruel y que una vez terminados los tramos hasta Pamplona y la Y vasca, se unirán por ferrocarril de máximas prestaciones el Cantábrico y el Mediterráneo, algo para lo que aún queda bastante tiempo. Llegamos a uno de los tramos más decisivos y delicados, el Valencia Túnel Pasante Estación Central. Actualmente el canal de acceso está en información pública, financiado además con fondos europeos. En información pública también el túnel pasante y con la necesaria nueva información pública de la nueva Estación Central de Valencia, aunque recientemente el Ayuntamiento ha cedido los terrenos para hacer posible esta nueva estación. A día de hoy todavía lejos en el horizonte. Pendiente aún está el inicio de las obras del túnel pasante de Valencia, de doble vía de ancho ibérico con tercer carril, sin fecha de finalización todavía sobre el papel, y al iniciar las obras del canal de acceso previstas para 2026, pero eso sí, siendo optimistas. Salimos de la capital del Turia para bajar hasta el tramo Valencia-Xàtiva, de doble vía de ancho ibérico ya lista y con la nueva doble vía de ancho internacional a falta solo de los sistemas de señalización. Falta la finalización de la doble vía de ancho internacional de este tramo previsto para 2024, año como veis clave, y la conexión de ancho ibérico con tercer carril para la terminal de la Factoría Ford, en obras pero aún sin fecha de culminación. Caso aparte es el proyecto de doble vía de Valencia a Alicante por la costa en ancho internacional, actualmente ni siquiera proyectada, pero que entra en los planes futuros y que conectaría a ciudades como Cullera, Gandía o Denia por vía de máxima capacidad. Llegamos a otro tramo capital en este recorrido, el Xàtiva-La Encina, bastante avanzado con la doble vía de ancho ibérico Xàtiva-La Encina lista. Y en obras, la nueva vía única de ancho ibérico Moixet-La Encina y en funcionamiento la vía única de ancho ibérico Xàtiva-Moixet. Y en obras, el tramo de alta velocidad entre Valencia, Xàtiva y La Encina previsto para 2024 y con la conexión con Alcoi también incluida y con la vista puesta en 2025 para su finalización, incluyendo tráfico de ancho internacional. Y acabamos con el tramo La Encina-Alicante, destacando que de aquí también parte la conexión con Murcia, que como he dicho al comienzo del vídeo, junto con Andalucía, trataré en otro vídeo aparte debido a su complejidad. El tramo hasta Alicante en concreto tiene ya en funcionamiento los tramos de doble vía de ancho internacional La Encina-Alicante, en funcionamiento también el Monforte-Elche-Orihuela, también en ancho internacional, y en proyecto el tercer carril La Encina-Alicante, con tramos aún importantes pendientes, como la conexión Elche-Aeropuerto de Alicante todavía sin fecha. En cuanto a la conexión Elche-Estación AVE Elche-Carrús, está ya aprobado y la declaración de impacto ambiental en trámites. Sin embargo, de aquí a 2025 como mínimo, está en mente convertir la vía única, La Encina-Alicante, ahora mismo de ancho ibérico con tercer carril, en doble vía de ancho internacional y la nueva doble vía variante Elche-Aeropuerto Alicante, sustituyendo la actual. En fin, como veis, un verdadero rompecabezas que va más allá de lo mucho de lo que se ha hablado sobre esta importante infraestructura que, en muchos casos, está ya más avanzada de lo que se suele pensar y que debería dar un gran salto en los próximos 2 o 3 años, si se van cumpliendo los plazos y que por dificultad y el alto grado de inversión que requiere, da la sensación de ir más lenta de lo que en realidad es. Y sobre todo de lo que nos gustaría, pues por ejemplo el tráfico de viajeros, mercancías aparte, solo entre Barcelona y Valencia está llamada a ser una de las rutas más utilizadas de nuestra red AVE una vez se ponga en marcha. Atentos al canal, pues pronto abordaremos el otro subtramo capital y el que menos avanzado está en general y que afecta a la región de Murcia y Andalucía, así que no te lo pierdas. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.